35 años. 35 años junto a los ecuatorianos. 35 años apoyando la equidad. 35 años respaldando el mundo de mañana. 35 años creando oportunidades para todos. 35 años orgullosamente sostenibles. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Nostroza. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Una excelente mañana, bienvenidos y bienvenidas a Vis con importante información que vamos a tratar el día de hoy, hablando justamente sobre la coyuntura que atraviesa nuestro país. Nuestros invitados para hoy justamente va a ser Jorge Peñafiel, el asambleísta de Construye, con quien conversaremos sobre la posible ecuadolarización. ¿Qué compondría esto? Él estuvo junto a Paola Cabezas, como ustedes habrán escuchado pues en el programa de Ecuavisa, hablando sobre este tema, así que vamos a estarlo profundizando. Además ya vamos a escuchar las últimas declaraciones que ha emitido pues la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien dice que las asambleístas que estuvieron en ese programa, tanto Paola Cabezas como Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana, son asambleístas, y quien tendría la última razón y las últimas decisiones, porque sería quien va a gobernar, es Luisa González. Así que ya les voy a presentar esas declaraciones. También estará con nosotros Salim Saidán. ¿Qué pasó con Verónica Abad? Cumplió desacato, hubo abandono del cargo, ella llegó a Turquía justo antes de que se cumplan los 90 días, pero eso implicaría alguna sanción. ¿Qué va a pasar de cara a la segunda vuelta electoral? Y voy a poner sobre la mesa algo súper importante. Este domingo es el debate, pero el lunes empieza la campaña electoral, es decir, hay un día de diferencia. Entonces, el domingo irá el presidente de la República, Daniel Noboa, como presidente candidato a debatir. ¿Y qué pasará a partir del lunes que ya inicia la campaña presidencial? Estaremos abordando estos temas con Salim Saidán. También va a estar con nosotros Michael Aulestia y hablaremos sobre la recolección de firmas que se están en estos momentos recaudando para pues justamente revocar el mandato del alcalde Pavel Muñoz. Estaremos hablando sobre estos temas y por supuesto no podemos dejar de lado la catástrofe que está ocurriendo en estos momentos en Esmeraldas. Podía leer un artículo en donde decía que tardaríamos casi 25 años en poder realizar una reparación ambiental ante todo este derrame de crudo. Incluso algunas personas de la provincia han dicho que ya ha llegado a las orillas de las playas agua contaminada con crudo. Janet, buenos días. Hola Carlita, buenos días a todos y bienvenidos a Vis a Vis con Janet Nostroza. Realmente la discusión ahora se ha centrado en el tema de los ecuadólares, además de la tragedia que está sucediendo en Esmeraldas. Por supuesto, hoy conversaremos con el alcalde de Atacames, nos contará cómo está la situación en este balneario turístico importante, una muestra de todas las cosas hermosas que hay en nuestro país y que hoy ha sido lamentablemente afectado por este derrame de crudo. Petroecuador ha declarado una emergencia por 60 días hasta poder terminar todos los trabajos de remediación que se están haciendo en la zona. El impacto de la mancha negra es enorme, ha llegado ya a las playas, ha afectado a más de 51,000 familias. Sin embargo, también al mismo tiempo se están llevando a cabo las labores de remediación y también de atención primaria a la población. Lo más urgente que se necesita en Esmeraldas es agua.
el agua está contaminada y por esa razón pues el líquido vital es lo que más en este momento se está necesitando. Vamos a conversar con el alcalde de Atacames para ver cómo está justamente esta situación de emergencia en esa zona de la provincia de Esmeraldas. En cuanto al tema de la ecuadolarización, que así es como la denominan el correísmo, la revolución ciudadana, hay pues en este momento lamentablemente pues ellos son los que han puesto sobre la mesa la discusión, porque no solamente es lo que dijeron las asambleístas Garzón y Cabezas el domingo en el programa Políticamente Correcto. Hay un pronunciamiento también de Alberto Acosta, ex ministro de Economía del correísmo y persona muy cercana, muy a favor, muy alineado a las políticas del correísmo, que también habla de la necesidad de tener una moneda paralela que podría denominarse ecuadólar. ¿Para qué? Para usar el ecuadólar en las transacciones internas, es decir, para pagar sueldos, para pagar proveedores, para pagar cualquier deuda que tenga el gobierno, y también a los ecuatorianos, en la medida que retiren los dólares del mercado, pues nos tocará transaccionar con esta moneda ficticia, ¿sí? que vale solamente aquí dentro del Ecuador, pero si uno quiere va y pide los dólares físicos y ellos ya se han gastado todo, pues ya no va a haber con qué responder. Ese es el temor. Y bueno, ahora Carla nos va a hablar de este tema, pero yo acabo de investigando, porque hoy vamos a tener un programa, también vamos a grabar el programa Sexto Sentido sobre la ecuadolarización. Ayer Luisa González dijo que en este programa La Contra, que ella es la que manda y que no va a haber ecuadolarización, pero hace 2 meses dijo lo contrario en Teleamazonas, así que ahora vamos a escucharlo, Carlita, pero prefiero que vayas con el detalle de las noticias. Vamos a poner todo en contexto. Empecemos justamente por escuchar las últimas declaraciones que emitió Valentina Centeno a propósito del pronunciamiento que escuchamos ayer de parte del primer mandatario Daniel Noboa, quien pues Noboa declaró al dólar como el único medio de pago en el Ecuador, y pues justamente a través de un decreto hace esta referencia, pero también le dice a la Asamblea Nacional que se tomen decisiones frente a este tema, a lo que Valentina Centeno y toda la bancada de ADN ha rechazado la propuesta del correísmo y pues va a crear toda una comisión para impedir que el Banco Central pueda crear una moneda ficticia, una moneda virtual o una paralela al dólar. Aquí lo que dijo pues la representante de la bancada de ADN. Una dolarización a la ecuatoriana llamada ecuadólar. No lo podemos permitir. Rechazamos que jueguen con el poder adquisitivo del Ecuador, que jueguen con la estabilidad financiera en nuestro país y que pretendan a través de una moneda digital hacer pagos de sueldos, salarios a proveedores, una moneda digital que no tiene un respaldo a través de depósitos de bienes o servicios y que pretenden hacer que el Banco Central emita esta moneda sin respaldo alguno, devaluando el valor frente al dólar en el Ecuador. Esto generaría un caos financiero sin precedentes y existen ya expertos que han determinado cómo en menos de un mes podríamos tener un ecuadólar que vale 1/5 de lo que vale el dólar estadounidense. Ante esto, pues, la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, respondió en el programa La Contra con Fernando Ampuero que quien tomará las decisiones es ella y de alguna manera, pues, dice que Paola Cabezas y Gisela Garzón emitieron criterios personales, no a nombre de la bancada. Gisela Garzón y Paola Cabezas asistieron a un medio de comunicación. Creo que se enredaron en un tema que obviamente no dominan, más allá de que son grandes compañeras, las estimo mucho, pero ellas son asambleístas. ¿Ya? Paola Cabezas creo que fue reelecta, ¿sí, no? Sí. Paola Cabezas fue reelecta y Gisela Garzón no fue reelecta. Termina el periodo ahora, sí. Pero son asambleístas. Y ellas han hablado desde su postura personal, se han expresado, creo que se enredaron en un tema que no lo manejan, pero vamos a ser claros aquí. Ellas son asambleístas, con todo respeto. Quien va a gobernar es Luisa González. Las decisiones de inicio a fin irán con mi conocimiento y aprobación. Y yo he sido clara en decir cuál es mi política de gobierno y cómo voy a gobernar. Y he presentado 5 planes donde está claramente qué acciones voy a tomar. Y en eso he sido muy clara. La dolarización se sostiene y se defiende y se mejora y se cuida. ¿A través de qué? De mis propuestas para el sector productivo.
de mejorar desde la infraestructura en el país, vialidad, puertos, aeropuertos, hasta la atracción de la inversión extranjera, para lo cual se requiere seguridad jurídica. Con todo este contexto voy con Jorge Peñafiel. Buenos días, Jorge, bienvenido. Querida Janet, un gusto saludarte, un saludo a Carla, un saludo a toda la audiencia y pues listo para comentar el tema. Bueno, quisiera que nos comente un poco la experiencia vivida en el programa Políticamente Correcto, en donde pues nuevamente se sembró y se sentó, pusieron sobre la mesa las mismas asambleístas correístas este debate, ¿no?, sobre la posibilidad de crear una moneda paralela al dólar. Dada pues la necesidad de mantener un gobierno populista, el que llegaría si es que gana Luisa González, ¿cómo lo sostienen y cómo cumplen con todo lo que han dicho? Está clarísima la fórmula, es con el ecuadólar. No sé qué opina usted. Bueno, lo que se suscitó en el programa Políticamente Correcto fue que empezamos a debatir la realidad del correísmo en la actualidad y cómo este ha cambiado durante los últimos 10 años. Y yo creo que allí fue en donde yo desde el principio venía diciendo que la Revolución Ciudadana o el correísmo, que son finalmente lo mismo, siempre que no tienen un interés electoral, se sinceran. Ellos dicen lo que no quieren que la gente escuche, pero lo dicen en estos momentos en donde pierden un poco el norte, pierden un poco el sentido de las cosas como están. Y eso fue lo que sucedió. Una vez que ya debatimos la política, nos metimos a debatir la economía. Y dentro de este debate, la señora Paola Cabezas, así como la señora Gisela Garzón, se sinceraron. Dijeron verdaderamente los intereses y cuál es el verdadero plan que tiene la Revolución Ciudadana en caso de llegar a ser presidenta Luisa González. Y lo dijeron muy claro y muy directo. Algo que si no se lo señalaba en ese momento hubiera tenido o hubiera pasado desapercibido. Yo por eso fue que yo argumenté diciendo que lo que ellos están diciendo es que quieren que el Ecuador sea la moneda del Ecuador. Ellas lo que dijeron es que quieren una moneda electrónica. Y que quieren una moneda electrónica que se pueda devaluar frente al dólar de los Estados Unidos de América. Podrán llamarla los correítas, los araucitos, los sucres, podrán llamarle ecuadólar, podrán llamarle como quieran, pero el interés que ellos tienen es generar una moneda electrónica paralela al dólar, con el cual van a utilizar para hacer los pagos, para manejar la economía del Estado, para pagar los sueldos a esos funcionarios públicos, que claro, en este momento son uno de los que más se podrían ver perjudicados ante la realidad de la creación de esta moneda. Una vez que se sinceraron y que yo les revelé, les desnudé frente a la cámara, ellas no supieron qué decir. Y claro, empezaron a argumentar respecto de la monedita de Dolores Cacuango, de Eloy Alfaro, etcétera, etcétera. Claro, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era ratificando precisamente que ellas quieren el ecuadólar, considerando incluso una moneda fraccionaria para el mismo. Bárbaro, yo creo que este tema nos ha revelado la realidad de la propuesta de la Revolución Ciudadana y también lo han venido ratificando una y otra vez hasta el día de hoy. No engañarse, esa es la propuesta de la Revolución Ciudadana, crear moneda digital paralela al dólar que no valga lo mismo y que el beneficio de la devaluación sea del gobierno para poder manipular el valor adquisitivo de la moneda, del dólar de los Estados Unidos de América. Sí, un poco para consultando con los expertos, Jorge, al hablar, sí, efectivamente el Ecuador acuña algunas monedas, en alguna de ellas está la imagen de Dolores Cacuango, hay otra que tiene imágenes de otras mujeres destacadas de la historia del Ecuador, pero lo que no explicaron, quizás por lo que dice Luisa González, porque no saben, no conocen de la materia, para eso hay que informarse, para eso hay que consultar a los expertos, y de lo que yo consulté me dijeron, claro, por cada moneda de dólar o de 50 centavos o de 25 centavos que se acuñan aquí en el Ecuador, hay $1 en el Banco Central. Entonces, este es el problema. La propuesta de ellos, y no sé si usted quiere ampliarla, es
tomar las reservas de dólares que tenemos en el Banco Central para gasto público, para hacer carreteras, para hacer obras y todo, o para cumplir con esta mecánica del populismo, ¿no? Que es generar un bienestar temporal durante una primera etapa y después sí ya aplicar la mano dura, ¿no? Y para eso ya dólares ya no va a haber, sino que vamos a estar transaccionando con esta moneda ficticia que es la que proponen como ecuadólar. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo usted lo sintió el momento de hacer cuestionamientos? ¿Qué tanto conocimiento tienen de la materia? ¿Y por qué ponen sobre la mesa finalmente temas como las monedas que tienen una explicación? Claro que sí, sabes, querida Janet, hay un viejo adagio popular que dice, la ignorancia es atrevida. Y claro, cuando uno ignora, el mejor camino es el silencio. Pero como ellas, no sé por qué razón, pretenden ser la monedita de oro, empezaron a hablar, digamos, sin ningún tipo de sustento técnico ni teórico. Lo que no conocen respecto de las moneditas de 50 centavos, de 25 centavos, es precisamente lo que mencionas. Esas monedas ya tienen un valor declarado y exactamente igual en el Banco Central. Es decir, esas moneditas no es que están creadas inorgánicamente o porque se le ocurrió al gobierno de turno crearlas. Esas monedas están en el Ecuador y existen en el Ecuador porque tienen un respaldo en dólares de los Estados Unidos de América en el Banco Central. Y otra cosa que también es importante decir, esas moneditas no responden a la realidad económica de todo el Ecuador, no son ni siquiera un valor verdaderamente importante dentro del Producto Interno Bruto del Ecuador. Si se compara la cantidad de moneditas de 50, de 25 centavos que tenemos, esas moneditas no responden ni siquiera al 10% del 1% de todo el Producto Interno Bruto del Ecuador. Responden tan solo al 0.07% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Es decir, la ignorancia termina jugándoles un papel terrible a nivel de explicar este tema de las moneditas. Y además, decir, se vieron, digamos, arrinconadas para decir la verdad. Tanto le cuesta a la Revolución Ciudadana decir la verdad, que ahora ante la presión de las cámaras, ante mi presión que yo generé y ante la presión de la gente que estaba viendo el programa, se dieron cuenta que cometieron un error al decir la verdad. Imagínense lo que es eso, querida Janet, que por decir la verdad, ellos se esconden y ahora están pagando las consecuencias. La ciudadanía lo sabe, ellos saben, la gente, las familias, quieren más al dólar que a cualquier proyecto político. No pueden meterse con el dólar porque el dólar es sagrado, es la estabilidad, es el bienestar, es los recursos, es su sueldo, es su bolsillo, es su comida. Y ahí es en donde se metieron y cometieron el error. Esto no es nuevo. Por eso, en abril de 2021, la Asamblea Nacional introdujo reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, leo notas de prensa, y estableció una prohibición del uso de la Reserva Monetaria Internacional bajo custodia del Banco Central que no sea para respaldar los depósitos de los usuarios o depositantes de bancos y cooperativas. Ya las intenciones de tomar la Reserva Internacional como una opción para el gasto público, para generar este bienestar falso y temporal, no es nuevo. ¿Qué pasa con estas normativas, Jorge? ¿Por qué, a pesar de que dice en el Código Orgánico Monetario y Financiero que no se puede usar la Reserva Monetaria Internacional para nada más que para el respaldo de los depósitos, ¿por qué siguen insistiendo en hacer monedas paralelas o en crear nuevas monedas? Bueno, querida Janet, la respuesta a esa pregunta precisamente viene desde la lógica política. Lo que quiere la Revolución Ciudadana al momento de llegar al poder es acuñar una mayoría en la Asamblea Nacional y reformar todas las leyes que requieran, con el objetivo de cumplir su objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político? El populismo. Generar un populismo desde el poder para agradar a la gente
agradar al ciudadano artificialmente, sin decirle que le están endeudando, sin decirle que le están perjudicando, y solamente darles lo que las familias ecuatorianas quieren en este momento, sin mirar el futuro, sin mirar la sostenibilidad, sin mirar las finanzas públicas y la salud de la economía. Lo único que van a querer hacer es controlar el poder político para imponer un populismo rampante socialista que vendrá de la mano con una mayoría pegada en la Asamblea Nacional por intereses partidistas, intereses personales, y terminará eventualmente en la toma del poder total. Por eso es que la política y la economía sí se mezclan aquí. Claro, en manos del socialismo del siglo XXI, lo único que nos va a llevar esta política es a imponer una verdad temporal y artificial. Eventualmente despertaremos ante la realidad, ante la deuda, ante el desamparo, ante el abandono, ante la falta de sostenibilidad de la economía. Por eso es que el socialismo, en manos de la señora González, lo único que va a traer al país es un abandono total de los intereses ciudadanos y además quitarles el valor del dólar de los Estados Unidos de América para beneficiarse ellos, retirar las reservas internacionales modificando la ley con esa mayoría que le hablo, y eventualmente, y se los anticipo, queridos ciudadanos, eventualmente irán por una asamblea constituyente en donde ellos aseguren la mayoría para imponer la constitución de Cuba, ya no la de Venezuela, la de Cuba. Nos dirán ahora sí a imponer una constitución como la de Corea del Norte, cosas verdaderamente inconcebibles. Por eso es que la decisión es absolutamente responsable y necesaria en este momento. Defender no a los partidos políticos, no defender a los políticos, no defender a ningún actor político, defenderse a sí mismos, ciudadanos. El dólar es suyo, el dólar es de la gente. Si le quieren quitar el dólar a la gente, les están quitando la génesis de la sociedad, que es el bienestar, el futuro, la estabilidad, la sostenibilidad. Finalmente son oportunidades para sus hijos, son beneficios económicos, son tranquilidad. Es decir, tomar una decisión ahora es fundamental para el país. Esta reforma que se hizo en el 2021 se llama la Ley de Defensa de la Dolarización, justamente porque quiso blindar al dólar de todas estas intenciones de usar la reforma de las reservas internacionales. Ahora, el presidente de la República planteó ayer a través de un decreto que solo se puede hacer transacciones con el dólar, es decir, es la única moneda de pago, el dólar, no puede haber ninguna más. ¿Cómo ve usted esta medida? ¿Es realmente efectiva poder fortalecer o proteger el dólar a través de un decreto? Realmente, querida Janet, yo creo que el presidente de la República no le están asesorando correctamente en este tema. El señor presidente de la República lo que tiene que promover es una enmienda constitucional en la Asamblea Nacional para que se reforme la Constitución, se enmiende la Constitución y se imponga la prohibición de tomar las reservas internacionales a nivel constitucional, de tal manera que al menos exista el blindaje mínimo que tiene ya en este momento el presidente de la República en la Asamblea Nacional en el próximo periodo, porque de esa manera va a necesitarse al menos las 2/3 partes de la Asamblea para poder modificar esa reforma. Es decir, conseguir que se haga la enmienda constitucional para prohibir la toma de las reservas internacionales, utilizando en este momento la mayoría que existe, que no son del correísmo, y eventualmente, cuando ya tenga la mitad de la Asamblea Nacional, blindar esa posibilidad de volver a reformarla. Es decir, hay las herramientas. Un decreto lamentablemente no va a blindar verdaderamente esta situación, no va a blindar verdaderamente la posibilidad de que se tomen las reservas. Mañana la señora González, en caso de ganar la presidencia, emite otro decreto eliminando el anterior y se acabó el problema. Es decir, allí necesitamos hacer un candado constitucional sólido para evitar que mañana, sea González o sea Correa, o sea cualquier otro que quiera ser presidente por parte del socialismo, pueda cambiar esa realidad. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables y además como legisladores.
Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a ver cómo se desarrolla esta discusión. Estamos a pocos días del debate presidencial. Estoy segura que ese será un tema central en esa discusión. Vamos a ver cómo lo manejan ambos candidatos. Gracias y que tengan un buen día. Igualmente, querida Janet, un saludo a toda la audiencia, un saludo a la gente en cabina y un buen día a todos. Gracias. Perfecto, bueno, invitarles a propósito de este tema a que nos sigan en nuestras redes sociales porque hoy estaremos grabando, pero mañana ya estará al aire el programa Sexto Sentido, en donde a través de un debate estaremos analizando también este tema con varios expertos en el área económica. Y por supuesto también tengo recomendaciones para ustedes porque en Aseguradora del Sur producimos el 60% de nuestra energía gracias a paneles solares. Más de 200 paneles están instalados en nuestras oficinas de Quito. Y este 20 de marzo Quito será el epicentro del conocimiento y de la innovación en el Empower Experience, que reunirá a líderes de la NASA, de Disney y expertos en inteligencia artificial, ventas, marketing y sostenibilidad. Es un evento diseñado para formar, transformar personas y empresas a través de estrategias y experiencias reales y de alto impacto. Sé parte de esta experiencia y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Veo que muchísima gente está conectada con nosotros a través de YouTube y principalmente por esa vía nos han pedido información sobre lo que está ocurriendo en Esmeraldas. Por lo tanto, les cuento que el viceministro de Hidrocarburos, pues Guillermo Ferreira, supervisó todos los procesos de transporte de agua potable para las zonas afectadas. Han arribado hasta el momento varios navíos con litros de agua que, según el gobierno nacional, es agua segura para poder ayudar a todos los de la provincia de Esmeraldas. Por otra parte, también les cuento que están buscando hoy por hoy voluntarios para poder ayudar a limpiar toda esta situación. De hecho, el Ministerio de Ambiente, a través de un comunicado que lo tenemos en pantalla, ha solicitado a los voluntarios para poder hacer la limpieza de refugios de vida silvestre que ha sido afectado por el derrame de crudo. Para que estén conectados con nosotros, más adelante también estaremos conversando con el alcalde de Atacama sobre este tema y conocer si pues la ayuda recibida por parte del gobierno ha sido la suficiente. Yo veo que esta emergencia pues ha sido declarada por 60 días, pero esta emergencia ambiental va a tardar muchísimo más en recuperarse. Pero bueno, más allá de este tema que ya lo vamos a profundizar más adelante, les cuento también, para dar antesala a la entrevista que vamos a tener a continuación, Verónica Abad ha dado declaraciones de algunos medios de comunicación, estuvo en Irreverentes y las anunció que ella denunció que continúa enfrentando obstáculos para ejercer su cargo y advirtió de una supuesta estrategia para incriminarla ahora a ella en actividades ilícitas. El discurso que tienen casi siempre los políticos cuando se ven apretados, diría yo, porque siempre utilizan exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasó con su ida a Turquía? ¿Hubo desacato? ¿Hubo abandono del cargo? ¿O definitivamente, como no se cumplieron los 90 días, no pasa absolutamente nada? ¿Qué repercusiones tiene esto? Vamos a conversar con Salim Saidán. Así es, ya está con nosotros aquí en el set de Visionarios. Salim, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimada Danet. Gracias por la invitación. Un saludo también a toda la audiencia. ¿Cómo analizar desde el punto constitucional y legal las actuaciones de Verónica Abad? Realmente vuelve a aparecer, estuvo desaparecido un tiempo y vuelve a aparecer una semana antes del debate presidencial y prácticamente una semana antes también de que arranque la campaña electoral de segunda vuelta. Pero ¿cuál es su situación jurídica? Después de haber desaparecido 3 meses, luego de que hasta diciembre tenía que haberse ido a Turquía, ¿desacata o desobedece? No sé si ahí hay un desacato, eso es la primera pregunta para usted. Recién anteayer aparece en Turquía sorpresivamente. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, definitivamente parecería que es una maniobra política de la vicepresidenta Abad, que por cierto nunca ha dejado de estar en funciones como vicepresidenta de la República. Abandonó el cargo, sí, pero el abandono del cargo tiene que ser comprobado por la Corte Constitucional y tiene que ser declarado por la Asamblea Nacional. Como no sucedió aquello, el presidente de la República optó por declarar la ausencia temporal de ella. El momento en que se presenta en la Embajada de Ecuador en Turquía, ya no existe ausencia temporal y por eso es que él ha derogado 2 decretos, el 490 y el 512, que encargaban la vicepresidenta a Cynthia Gelliver, y ha expedido 2 decretos ejecutivos adicionales, el 564 y el 566. El 564 confiándole nuevamente las funciones como secretaria general de la Administración Pública y el 566 confiándole la representación del presidente en el Consejo de Comercio Exterior, me parece. De tal manera que la vicepresidenta de la República está en funciones y si es que el presidente se acoge a la licencia, dicho por Valentina Centén del bloque de ADN,
tendría que encargar la presidencia a Verónica Abad. Pero en cambio ayer entrevistamos al ministro de Gobierno y dijo claramente que no va a pedir licencia, es decir, va a volver a aplicar la misma estrategia de primera vuelta de no pedir licencia, porque no tiene ninguna sanción dentro de la normativa, el no pedir licencia, y cuidarse, me imagino, de no utilizar recursos públicos, que eso sí está sancionado dentro del Código de la Democracia. Pero ahí la gran pregunta, y entonces mientras, no sé si vuelve a aplicar la misma estrategia, ¿a quién encargará la presidencia? Bueno, al interior del gabinete vemos descoordinación, falta de comunicación. Tuve la oportunidad de escuchar la entrevista también al ministro José de la Gasca, y él decía, no tiene que pedir licencia porque él no está optando por la reelección. La tesis que defendían inicialmente de que el artículo 93 del Código de la Democracia exige a quienes optan por la reelección acogerse a la licencia. Como no está en esa situación, según ellos, el presidente de la República no está obligado a pedir licencia y puede hacer campaña mientras ejerce las funciones como presidente. ¿Sí? Esa fue la interpretación, a mi criterio, absurda del entorno gubernamental. Sin embargo, no coincide con posturas como la del asambleísta de ADN, Valentina Centeno, que el día de ayer ratificó en un medio de comunicación que si el presidente se acoge a la licencia, encarga la presidencia a Verónica Abad. Lo dijo el día de ayer. Por otro lado también, dice la canciller Sommerfield que le ha sorprendido la presentación de Verónica Abad en la Embajada de Ecuador en Turquía. Dice el ministro de la Gasca que no le sorprende, porque el 27 de marzo estaba por cumplirse los 3 meses de la ausencia temporal, según ellos, que podía convertirse en falta definitiva. Bueno, él habla de ausencia permanente, me parece, en realidad la Constitución habla de falta definitiva, el 27 de marzo. Entonces, él considera, el ministro José de la Gasca, que es una maniobra para evitar que este escándalo de los chats del caso Ligados le salpica a la vicepresidenta, que es nombrada en esos chats, que también estaba por cumplirse los 3 meses de la ausencia temporal, que convertiría la ausencia temporal en falta definitiva, y que adicionalmente parecería que por la cercanía de la campaña, del debate presidencial, la presencia de Abad en la embajada se explica más como una maniobra política, ¿no? Y no es descabellado lo que dice el ministro de la Gasca en cuanto a que podría ser una maniobra política, por la cercanía que parece tener la vicepresidenta Abad con el correísmo, ¿no? Ahora, una pregunta puntual, porque, digamos, yendo a la cronología de los hechos, ¿sí? En diciembre le determinan, y existe el decreto que le determina que ella será la consejera comercial en la Embajada de Turquía a partir de diciembre. En febrero le depositan unos dineros, con lo cual, digamos, porque ella alegaba que no le estaban dando recursos, en febrero le depositan unos dineros para que viaje y tampoco viaja. Es decir, ella tenía claras funciones determinadas por el presidente de la República, que constitucionalmente esa es su principal labor, que no está obedeciendo. ¿Cómo se llama eso o cómo se puede interpretar eso? ¿O ella tiene opciones de no acatar la decisión de un presidente? En este caso, nos guste o no nos guste, el presidente es el que confiere funciones a la vicepresidenta de la República vía decreto ejecutivo. Mediante decreto ejecutivo 490 del 23 de diciembre de 2024, se le encargó las funciones de consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía. Transcurrieron 80 días sin que la vicepresidenta se presente en la Embajada de Ecuador en Turquía, por lo cual tendrá que entrar la Contraloría, indudablemente, a verificar si es que se ha percibido, por ejemplo, recursos públicos, en este caso remuneraciones, ¿sí?, sin haber trabajado conforme la disposición dada por el presidente de la República. En este caso sí hay un claro incumplimiento del decreto ejecutivo por parte de Verónica Abad, que tenía que haberse presentado inmediatamente en la Embajada de Ecuador en Turquía. ¿Qué tipo de incumplimiento es? ¿Alcanza a ser un delito? ¿Alcanza a ser desacato? ¿Cómo está contemplado dentro de las normativas de un funcionario público, finalmente? Yo no veo elementos que configuren la existencia de un delito, la verdad. Pero sí veo que podría derivar en responsabilidad administrativa determinada por la Contraloría, porque como ustedes saben, la Contraloría es un organismo de control gubernamental que se encarga de verificar que exista un buen uso de los fondos públicos.
Si en este caso se percibió una remuneración sin ejecutar las acciones encomendadas por el presidente de la República para, en palabras de la canciller Sommerfeld, aumentar la balanza comercial, mejorar las ventas, las exportaciones, así lo ha dicho la ministra Sommerfeld, si no ha cumplido con ese encargo del presidente, pues yo sí considero que la Contraloría debería entrar a examinar ese mal uso, digamos, de los fondos públicos o esa falta de cumplimiento, más que nada, de las labores que tenía encomendadas por decreto ejecutivo. Sí, el ministro José de la Gasca dijo ayer que ella tendría que explicar qué ha hecho con el dinero que se le ha ido pagando en todo este tiempo. Es decir, entiendo que ella ha recibido un salario y tiene que devengarlo. Esa corresponsabilidad frente a recibir un salario con dinero público es cumplir con las labores que le encomiendan. En este caso podría haber un incumplimiento que tendría que señalarlo la Contraloría, dice usted. Y de hecho la maniobra del gobierno fue justamente depositarle $17,000 para su traslado a Turquía, también comprarle el pasaje de avión para que en caso de que no se haga uso de ese pasaje, en caso de que no se destine esos recursos para su traslado, pues pueda luego ser determinada su responsabilidad en Contraloría. Me parece que esa fue también una maniobra hábil del gobierno, hábil entre comillas, en esta telenovela. Estoy utilizando la expresión del propio ministro José de la Gasca, que ha admitido al fin que se trata de una telenovela penosa en la que nos tienen a los ciudadanos ya años, ya ni siquiera meses, sino años. Y en donde los protagonistas participan activamente de lado y lado, ¿sí? Quisiera analizar esta situación, porque otra de las cosas que dijo el ministro José de la Gasca es que probablemente decidió finalmente cumplir con la designación que le hizo el presidente de la República de ir a la Embajada de Turquía, porque apareció en los chats ligados, en los chats de Verduga. Y quisiera que pongamos en pantalla el chat en donde se habla de ella, en donde dice Augusto Verduga, que tiene el alias de Mónica Earlt: compas, aún falta que envíe la terna para el Consejo de la Judicatura al Ejecutivo. Le pedimos la terna a Abad. ¿Qué opinan? Si no tenemos las 5 ternas, no podemos iniciar el proceso, porque tenían apuro de incidir en la elección de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, que hasta ahora no se eligen, por cierto, ¿no? Pero aquí, digamos, lo que se lee detrás de este chat entre los miembros de la Liga Azul y la Revolución Ciudadana es que había conversaciones con Verónica Abad, conversaciones que ella siempre negó un acercamiento o algún tipo de relación con el correísmo. Pero al haber este chat y develar evidentes conversaciones con la vicepresidenta, es decir, de un movimiento político que en este momento está radicalmente en la oposición al gobierno al que ella pertenece. Eso ¿cómo lo ve? Más allá de lo político, ¿qué se podría estar allí formulando? No sé si la conspiración cabe dentro de esto y alcanza a tocar algún tipo de delito. Bueno, en este caso, yo no soy penalista, mi expertise es en materia constitucional. Sin embargo, estimada Danet, yo sí te diría que esto confirma que el Consejo de Participación Ciudadana nunca cumplió su rol de representación ciudadana ni de empoderamiento ciudadano para hacer contrapeso al poder que ostentaban las autoridades públicas. Yo recuerdo claramente que en el debate en la Asamblea Constituyente, con mucha euforia, Virgilio Hernández defendía la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana como un organismo de representación y empoderamiento ciudadano para hacer contrapeso a las autoridades. No se cumplió ese propósito, sino ha sido el escenario de disputas constantes, recurrentes, entre partidos políticos por controlar instituciones. Y esto, la revelación de estos chats por parte de la Fiscalía, primero confirma 2 cosas, estimado Daniel, que no se han dicho. La Fiscalía está entrando en el juego político. Me daba mucho la atención que este caso Ligados justo salga a la luz en esta coyuntura electoral. Lamento mucho eso. No con eso quiero dejar de despreciar lo hecho por los consejeros de la Liga Azul, que es absolutamente repudiable. Yo creo que Talía Flores, una colega tuya, estimada Danet, decía en una columna, El rostro canalla de la política, que definitivamente en este caso el ser identificado como alias es la degradación de la política y la escenificación del deterioro democrático de un país. Y coincido con esa aseveración.
Sí, esto de tratarse con alias, Mónica, Augusto Verduga, Ají con mote, me parece. Sí, Ají con mote. Correa confirma, ¿no?, que la agenda del correísmo simplemente es tomarse instituciones para asegurar la impunidad de los militantes de esa agrupación política. Además de eso de retrasar el envío de ternas para que la terna sea enviada por Verónica Abad en caso de que ella ejerza la presidencia de la República, esto de marcar agenda en función de los intereses partidistas, dista mucho de lo que nos ofrecieron esos mismos de Montecristi, que aseguraban de que supuestamente el Consejo de Participación va a ser un organismo al servicio de la gente. Nada de eso ha sucedido y más bien ha sido utilizado como una sucursal de un partido político, como lo ha dicho el fiscal Toainga, el momento en que se han formulado cargos, me parece ya, en contra de estos consejeros de la Liga Azul. Entonces yo sí creo que más que elementos para un tipo penal, eso ya lo analizarán los penalistas, sí veo que la degradación de la política, como dice Talía Flores, es lo que se está verificando con estos chats, y también que al correísmo no le interesa en lo absoluto la ciudadanía, sino lo que le interesa es simplemente asegurar el nombramiento de autoridades afines a sus intereses. ¿Y para qué? Para asegurar impunidad. Y miren, inclusive han llegado al punto el correísmo de proponer asamblea constituyente. ¿Para qué? Para reemplazar la constitución que ellos redactaron por otra. Así es. ¿O es para recuperar el control de las instituciones? Me parece que lamentablemente los partidos políticos y particularmente este movimiento de la Revolución Ciudadana ha demostrado que simplemente le interesa controlar las instituciones, sobre todo de control y de justicia. Miren lo que pasa con la superintendencia de bancos, estos chats revelados. De las 50 direcciones de la superintendencia de bancos se ha gestionado con un contacto en la asamblea, cuatro direcciones para para la Revolución Ciudadana. Lamentable que comprometan así a las autoridades de control. ¿Y qué tipo de confianza vamos a tener los ciudadanos si es que son nombradas estas autoridades de control que ceden a presiones de los partidos, llegan comprometidas y se ponen al servicio de agendas partidistas totalmente desviadas de los intereses de los ciudadanos? Sí, usted, Sadín, ha sido muy duro al decir que lamenta que la Fiscalía haga todo este proceso y devele todos estos chats justo en campaña electoral. Pero yo me pregunto, entonces, ¿qué se espera de la Fiscalía? Porque lamentablemente quienes están poniendo los tiempos, quienes pusieron los tiempos, fueron los miembros de la Liga Azul. Y eso se puede ver en todos esos chats. Es decir, el apuro que tenían para poder elegir o designar a los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o elegir un defensor público, o también, en este caso, todas las acciones que coordinaron a través, que se ve que se evidenció la coordinación entre distintas funciones del Estado, Consejo de Participación Ciudadana, Liga Azul, más la Asamblea Nacional, Revolución Ciudadana. ¿Para qué? Para poder incidentar el proceso que había en contra de ellos en el Tribunal Contencioso Electoral. Y lo dicen varias veces en los chats, Sadín, que ellos sabían que recusar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral no tenía oficio, no tenía fondo, eran errores, iba ya no tenía fundamento ni sustento esas recusaciones, pero como el organismo tiene obligación de estudiarlos, aprobarlos o rechazarlos, eso dicen en varias veces en los chats que eso les ayuda a ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para no ser destituidos y cumplir sin dejar cumplida su misión. Elegir miembros del Consejo de la Judicatura, elegir un nuevo superintendente de banco a medida que les entregue 4 direcciones que les permitían nada más y nada menos tomar el control político de la subdirección de lavado de activos. Y 2 de las 3 direcciones que pedían les daba acceso directo a la base de datos de la superintendencia de bancos. Entonces, yo más bien diría ahorita, si es que la Fiscalía dice, yo la verdad voy a pronunciarme después de elecciones, cuando en ese chat también ya se veía que Verduga quería salir del país. Entonces, sí, lamentablemente coincide con estos tiempos, pero yo quiero una Fiscalía que actúe a tiempo y que no dependa de los tiempos políticos. Bueno, si es así, estimada Danet, yo esperaría que la fiscal
despliegue también esa labor investigativa. En el caso del consejero del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, se ha filtrado un audio en el que definitivamente él protagoniza una conversación que merece una investigación, que no sea selectiva. Yo creo que la fiscal general ha sido muy valiente y hay que reconocerle. Creo que a nivel de país reconocemos y agradecemos la labor de la fiscal, que ha sido muy valiente para desarticular sobre todo el crimen organizado. Eso le ha costado inclusive, ha tenido un costo familiar para ella, sin duda, es indudable eso. Sin embargo, sí me parece que en ciertos casos ha sido selectiva la Fiscalía. Yo esperaría la misma agilidad en las investigaciones, en otros casos también. Yo no dejo de repudiar, insisto, me parece impresentable lo que ha hecho este señor Verduga en el Consejo de Participación Ciudadana. Parece inclusive con la intervención inclusive de Andrés Arauz, que no se entiende cuál es el papel que cumple el señor. Se supone que es economista, investigador, que está realizando su PhD. El señor Arauz parecería que tiene un cargo importante y una función muy importante en el movimiento. Eso de encargarle el Consejo de Participación Ciudadana para que cumpla con nombrar autoridades afines y demás, me parece que es absolutamente impresentable. Por otro lado, también es impresentable que se utilice el cargo de consejeros de participación ciudadana para pretender controlar instituciones, asegurar, qué sé yo, una actuación complaciente, contemplativa en el ámbito del lavado de activos, tal vez en la superintendencia de bancos. Por otro lado, pretender controlar el Consejo de la Judicatura para poder asegurar decisiones judiciales favorables para los intereses del correísmo, me parece absolutamente condenable lo que ha revelado lo que se ha visto en estas conversaciones entre actores de la Revolución Ciudadana. Pero también me llama muchísimo la atención que todas estas revelaciones se den en esta coyuntura electoral. Para mí no es coincidencia, estimada Danet, yo en eso discrepo. Creo que no es una simple coincidencia, sino que es parte de estos golpes de efecto que se quieren generar entre estos dos actores políticos. Se está utilizando, por ejemplo, la Asamblea. ¿Qué está haciendo? El bloque correísta está utilizando una institución pública, la Asamblea Nacional, no precisamente para producir leyes, para aprobar leyes de beneficio general. Está utilizando la Asamblea para perjudicar al presidente. Por ejemplo, le recibe a Gabriela Goldbaum, ¿sí? Ex pareja del presidente de la República. ¿Para qué? Para desgastar su imagen, perjudicarle en la campaña electoral. Por el otro lado, el presidente de la República comienza a hablar a través de su ministro José de la Gasca de estos temas del caso Ligados, comienza a hablar del voto secreto. ¿Para qué? Para posicionar la idea de que el crimen organizado, supuestamente aliado, no sabemos hasta que se investigue bien, supuestamente aliado con el correísmo, está pretendiendo incidir en los electores. Escándalo tras escándalo que el presidente de la República, la Asamblea Nacional, sacan a la luz pública justo en la coyuntura electoral, cuando yo creería que la Asamblea Nacional tendría que preocuparse por discutir los proyectos de ley que son de beneficio para la ciudadanía, y el presidente de la República debería enfocarse en gobernar sin desviar su atención en estos temas político-coyunturales. Claro, entonces me parece que ese es el problema. Doctor, y coincido con usted, pero es lo que hay. Ya dicho, conocido y tradicional, es lo que hay. Eso es la política del Ecuador y ese es nuestro principal problema, que nada se puede trabajar o procesar de manera independiente. Todo pasa por la política y eso está anclado en esta constitución que tenemos. Esa es la constitución que tenemos y esa es la realidad que tenemos, donde tenemos políticos que no quieren respetar la independencia de las funciones. Y estos chats en este momento demuestran claramente que quienes aprobaron la constitución del 2008 son precisamente quienes han violado esa constitución, quienes han irrespetado, por ejemplo, el espíritu del Consejo de Participación Ciudadana, de que sea ciudadano, de que los mejores ecuatorianos puedan pertenecer al Consejo de Participación Ciudadana para que puedan representarnos, actuar con independencia y no tengan nada que ver
con los políticos. Eso, lamentablemente, no es posible. Tampoco podemos tener superintendentes de ningún tipo independientes, ni defensores públicos, ni defensor del pueblo, ni contralores, ni fiscales. Esta es la realidad que tenemos. Entonces, usted ha descrito lo ideal que queremos, pero esto es lo que tenemos. Entonces, así, en medio de esto es en lo que todas las instituciones, quieran o no quieran, tienen que actuar, porque si la Fiscalía no actúa en este momento frente a semejantes evidencias, también se le catalogaría de que está actuando políticamente, en este caso a favor de la otra facción o de la facción infractora en este caso. Le tengo una pregunta, el tema de los vocales del Consejo Nacional Electoral ¿tienen fuero de corte? Claro, claro que sí. O sea, sus casos están directamente en manos de la fiscal general. Por eso usted dice que es selectiva a la hora de escoger unos u otros casos para precisarlos rápidamente. Exactamente. No sé por qué nos hacen allanamientos en el despacho, por ejemplo, de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. En la función electoral han sucedido cosas impresentables también, ¿sí? Me refiero al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Y claro, se ve también que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral le ha dado la razón al gobierno en múltiples casos. A mí también me daba muchísimo la atención esa forma de actuación que han tenido tanto la presidenta, sobre todo, del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, el señor Enrique Pita, el señor José Cabrera, y también algunos jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega, el famoso juez Ángel Torres. Me llamaba muchísimo la atención la actuación de estos señores de la función electoral. Pero se les está investigando también a estos ciudadanos mencionados, se les está investigando porque han salido en varios chats, no solamente en estos casos, en casos anteriores. Se los ha investigado, se los ha danado también a estos ciudadanos. Yo creo que la Fiscalía, si está realmente comprometida con el esclarecimiento de la verdad, con la depuración de las instituciones, está muy bien que depure el Consejo de Participación Ciudadana a través de esta investigación y revelación de chats. Muy bien. ¿Ya? Si no hay interés electoral, vamos a aplaudir la acción de la Fiscalía. Pero ¿y qué está pasando entonces con otras autoridades que están obrando también, parecería, de manera cercana a una agenda partidista en particular? Entonces es impresentable el uso de las instituciones por parte del correísmo y es impresentable también el uso de instituciones por parte de los gobiernos de turno. Yo repudio ambos usos. Totalmente de acuerdo, pero aquí hay algo que el Código de la Democracia prevé y es la protección de las autoridades electorales mientras estamos en un proceso electoral. Y en este país, o sea, vamos a procesos electorales a años seguidos. O sea, aquí este medio de comunicación en Sadin tiene 3 años y medio y los 3 años de existencia de este medio de comunicación hemos cubierto procesos electorales. Entonces, mientras estamos en un proceso electoral no se puede hacer ningún tipo de procesamiento jurídico o investigación que afecte la estabilidad del Consejo Nacional Electoral. Por eso ni siquiera nos han podido reemplazar. Vuelvo y digo, es lo que hay. Esa es la realidad. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, pero pues también hay que ver todas estas trampas que hay en las normativas. Y mi pregunta final, dado todo el análisis que hemos hecho, Sadin, en donde estamos de acuerdo en que debe haber una justicia equilibrada, en donde debe haber partidos políticos e instituciones que respeten la independencia institucional, que deben procurar y hacer su trabajo en beneficio de los ecuatorianos, no en beneficio propio ni de sus intereses, siendo tan además frontales y descarados, querer manejar así de frente la superintendencia de bancos con fines políticos, porque no hay otra explicación. Partido político con puestos en la superintendencia de bancos, manejo político de una institución técnica que debe manejarse de manera independiente y respetuosa. No lo están haciendo. Entonces, mi pregunta final, ¿usted ve la necesidad de que vayamos a una asamblea constituyente para poder corregir, ese sería el objetivo, corregir todas estas distorsiones que las normativas actuales tienen y que no nos permiten avanzar? ¿Cuál será el proceso de elección de nuestros representantes en esa asamblea constituyente? Es incierto. ¿Quién sabe el producto de esa nueva asamblea constituyente sea peor de la constitución vigente que tenemos actualmente? ¿Sí?
Yo voté no, por ejemplo, en el referendo aprobatorio de la Constitución de Montecristi. Yo no estaba de acuerdo con algunos artículos de la parte dogmática, pero sobre todo no estaba de acuerdo con el diseño institucional, con la parte orgánica de la Constitución. Yo considero que no es necesario un proceso constituyente, es muy arriesgado, ¿sí? Es muy arriesgado. La nueva Constitución puede quedar peor que la vigente, pero sí me parece que son necesarias reformas profundas en cuanto a la institucionalidad, en cuanto a la parte orgánica de la Constitución, en cuanto a las competencias de los organismos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con darle tanto poder al Consejo de la Judicatura. Es una barbaridad. Bueno, hay gente que quiere que desaparezca el Consejo de la Judicatura, tampoco se necesita, tampoco es imprescindible, complica más la aplicación de las normativas y el control de la corrupción. Deberíamos analizar que vuelva esa labor administrativa de la función judicial a la Corte Nacional de Justicia. Con una secretaría, con una dependencia, oficina, no sé. Exactamente, pero definitivamente el Consejo de la Judicatura ha demostrado que como está conformado, como está diseñado, las competencias que tiene, definitivamente no le hace bien a la función judicial. No ha asegurado la independencia judicial, que era el principal propósito, ni la transformación de la justicia. Por otro lado también, el diseño en la función electoral ha sido también terrible. La función electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Constitucional Electoral, copiando el modelo de Venezuela, ¿sí? ¿Ha funcionado esa función electoral? Definitivamente no. Creo que hay que reconfigurar también la función electoral y se necesita sobre todo volver al sistema de partidos. Nos guste o no, el sistema de partidos funcionaba mucho mejor que estos pseudo movimientos políticos de alquiler que han sido simplemente utilizados como maquinarias electorales. Se necesita también en el ámbito electoral una reforma profunda. En el ámbito legislativo también, yo creo que no debemos conformarnos con esto de los requisitos para ser asambleístas son ser mayor de edad, ser mayor de 18 años, ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. Creo que se necesita acreditar mayores habilidades para la legislación, para la fiscalización, porque por ahora lo que tenemos en la Asamblea Nacional y lo que vamos a tener en la próxima Asamblea, ojo con lo que vamos a tener en la próxima Asamblea, un montón de representantes improvisados, sin ninguna experiencia en el ámbito de la legislación, legislando, fiscalizando. Creo que hace falta también más requisitos. Por ahí mucha gente dice, no, es que no se pueden restringir los derechos de participación, la Corte Constitucional no va a dar paso. Intentemos una reforma para mejorar la calidad de la representación. Y finalmente, sí considero yo que hace falta modificar el proceso de designación de autoridades. Hay que discutir no solamente quién tiene la potestad nominadora, creo que ahí no está el problema, porque si es que la trasladamos a la potestad nominadora a la Asamblea, es el escenario de las disputas de los partidos políticos. Vamos a trasladar del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea el escenario de disputa. Creo que hace falta mejorar el sistema de selección de autoridades para que sea más transparente e intervenga más la academia, por ejemplo, para que legitime un poco más los concursos y no se contaminen con estos intereses de los partidos políticos que siempre abogan porque se nombren autoridades de control y de justicia cercanas a sus intereses. Siendo Contreras, no. Asumo mi papel en este momento de Contreras, pero yo, Salim, la verdad, yo ya no creo en nadie. Todos son filtrables, todos son filtrables. Por eso dicen que lo más transparente es devolverlo a la Asamblea Nacional, que es finalmente el órgano de la política, ¿sí? El poder político está concentrado en la Asamblea Nacional, en donde teóricamente están los representantes de todos los ciudadanos elegidos por votación popular. Y por lo menos sería más transparente, honesto y sincero verles ahí, ¿sí? Públicamente debatiendo y disputándose la elección de autoridades y sabiendo exactamente quién elige a quién, para poder luego de reclamarles. Pues es que ahora no hay ni cómo reclamarles porque todo lo hacen tras bastidores, los mismos políticos de la Asamblea Nacional. Yo pongo un ejemplo, estimada Danet, ¿cómo nos iba con el Tribunal Constitucional? ¿De dónde provenían los vocales del Tribunal Constitucional? De los partidos políticos principalmente, ¿no? Estaba el vocal del MPD, el vocal de la democracia popular, el vocal de la izquierda democrática, ¿sí? No se compara el perfil de esos vocales del Tribunal Constitucional con los jueces que tenemos desde el 2019 en la Corte Constitucional. Nos critiquemos o no algunos de los fallos, una de las pocas instituciones respetables en este país es la Corte Constitucional. Y en este proceso de renovación parcial, a pesar de que hubo algunos inconvenientes, algunos cuestionamientos que podríamos realizar,
mire el resultado, finalmente ingresan 3 personas con buena formación, con buenas credenciales académicas, y creo que la Corte Constitucional conserva esa respetabilidad, esa credibilidad. Creo que tiene legitimidad justamente por el perfil académico de los jueces y también porque son incuestionables desde el punto de vista ético. Al menos hasta ahora no ha salido ningún escándalo como el de la Corte Cervecera, no ha salido ningún escándalo como los que... O de la Pichicorte. De la Pichicorte. Entonces creo yo que el ejemplo que hemos tenido en la Corte Constitucional, en la designación de los jueces, es un ejemplo a seguir para el resto de instituciones. Ojalá que se pueda replicar esos procedimientos de designación de jueces, de renovación parcial, para que otras instituciones estén conformadas por gente de ese perfil, que sean ciudadanos respetables, que hayan tenido una formación, una trayectoria importante y que puedan desempeñar un papel técnico, poner su experiencia, su capacidad, su formación al servicio de los ciudadanos y no al servicio de ajiconmote ni cualquier actor político que aparezca en estos chats, que por cierto no son los únicos que se han revelado. Ustedes recordarán también los chats del gobierno anterior, del gobierno de Lasso, en donde también se identificó la injerencia de la función ejecutiva en el Consejo de la Judicatura, con 2 vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, esto de que el presidente de turno... Pero también están procesados, ¿no? Sí, sí, también. Y condenados también. Ese fue también. Murillo y ¿cómo se llamaba la Barreira, señora esta? No recuerdo la vocal. Sí. Maribel Barreno. Barreno. Ajá. En todo caso, mira, Dana, esa es la confirmación de que todo gobierno de turno, los últimos 4 gobiernos de turno, desde la época de Correa, pasando por el gobierno de Moreno, Lasso y Noboa, han buscado interferir en esos 4 gobiernos en la justicia, ¿sí? Aquí no vamos a santificar a ningún actor político. Me parece que parte de la agenda partidista de estos 4 gobiernos, al menos, ha sido controlar la justicia de algún modo. Y me parece que los ciudadanos en esta elección, lo que tenemos que primero pedirles a los candidatos finalistas es que se comprometan con una agenda de respeto a la independencia judicial, a la independencia de la función electoral, y que la colaboración de la función ejecutiva y legislativa se dé por primera vez después de tanto tiempo, luego de que tuvimos una época en la que tuvimos un fugaz entendimiento entre la función ejecutiva y legislativa al inicio del gobierno de Noboa. Ojalá que eso se pueda replicar al inicio del próximo gobierno, tratando de buscar acuerdos mínimos en temas que sean de interés de la ciudadanía. Gracias, y tal vez con mucho, estimada Danet, por la entrevista. Gracias. Yo digo, pues podríamos pasarnos toda la mañana realmente resolviendo los problemas del país, pero es evidente, y yo, digamos, lo resumo en esto. Necesitamos ecuatorianos que quieran ir a las instituciones públicas del Estado, que se postulen a las instituciones de control, que vayan a la Asamblea Nacional, que se candidaticen a las distintas opciones de elección popular y que sean transparentes y honestos. Porque la verdad, más allá de lo que podamos cuestionar de las normativas, tenemos ley para todo, pero nos encanta justamente aplicar aquel artículo tramposo para violar esa ley. Entonces eso ya pasa por la calidad de personas que se postulan para ocupar esos cargos. Se puede utilizar exactamente las mismas normativas, pero siempre en beneficio del país, siempre en beneficio de la mayoría. Se puede hacer, no necesitamos hacer ninguna reforma, es que siéntense a leer con conciencia todas las normativas y hay protección para todo, es que todo está blindado, todo está protegido, pero siempre hay aquellos políticos que encuentran ese punto 1, punto 0, punto 2, punto no sé qué, el punto, que dice, por aquí me voy, por aquí puedo violar la ley y puedo aplicarla a mi favor y de mis intereses políticos y los de mis ajís con mote. Entonces ese es para mí el mayor problema que tiene este momento el Ecuador y sobre lo que hay que reflexionar, porque de aquí nos podemos
pues, sentar aquí a ver cuántas reformas y cuántos blindajes. Ahora queremos blindar el dólar. Para blindar el dólar, entonces hay decretos ejecutivos, quieren hacer reformas constitucionales. Respeten, por Dios, simplemente respeten las normativas y a todos nos va a ir mejor. Es mi criterio. Pero gracias, Adim, y pues gracias. Invitadísimo como siempre a seguir discutiendo con altura los problemas de este país en materia constitucional. Gracias, Adim. Gracias, mi estimada Danet. Sobre todo porque son temas que seguramente se pondrán sobre la mesa en el próximo debate que será este domingo entre Luisa González y Daniel Noboa. Debate que incluso tendrá preguntas abiertas y preguntas cerradas, como responder sí o no. Así que bueno, vamos a estar pendientes, por supuesto, de este debate, haciendo una cobertura especial. El domingo es el debate, el lunes empieza la campaña electoral. Es decir, los tiempos corren y las estrategias, como ustedes ven, están sobre la mesa. Pero bueno, también les cuento que Lotería Nacional continúa innovando y trae para todos Pega, la primera lotería electrónica del Ecuador, en donde jugar es muy fácil. Solo necesitas armar tus 2, 3 o 4 números de la suerte y podrías ganar hasta $5,000 por cada dólar jugado, con sorteos en vivo de lunes a sábado a partir de las 8 de la noche a través de las redes sociales de Lotería Nacional. Adquiere tu boleto electrónico en los puntos de Lotería Nacional, en farmacias económicas, en Medicity y en tiendas autorizadas a nivel nacional. Arma tu número de la suerte y gana. Pega, que es un producto de Lotería Nacional y la Junta de Beneficencia. Y bueno, quiero contarles también que Daniel Noboa quiere que los ejércitos de los Estados Unidos, Europa y Brasil se unan a su guerra contra pues el crimen organizado que opera en nuestro país, pero también tiene otras aspiraciones, como que Donald Trump designe a las bandas ecuatorianas como grupos terroristas, al igual que ya lo hizo con algunos cárteles de México y de Venezuela. Es decir, está a la espera de que los tiguerones, los lobos, los choneros y otras bandas sean blancos de los Estados Unidos. El gobierno ya buscaría algunos acuerdos de cooperación con naciones aliadas y ha cerrado, como ustedes ya saben, todo un trato con el ejército privado de Blackwater. Según Noboa, se necesitarían más soldados, teniendo en cuenta que aquí del Ecuador sale el 70% de la cocaína al mundo. Así que bueno, vamos a ver si es que definitivamente Trump califica a los grupos terroristas que operan en nuestro país como pues terroristas también para los Estados Unidos. Vamos a continuar con más información sobre una noticia que ha causado mucho revuelo: la posible revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Así es, y estamos aquí con el concejal Michael Aulestia para poder conversar sobre el proceso de revocatoria que ya fue aprobado el 14 de marzo por el Tribunal Contencioso Electoral. En este momento está en marcha el proceso de recolección de firmas. ¿Cuántas firmas se necesitan? 205,000 firmas, 205,636 firmas válidas para poder aprobar la revocatoria, para revocar el mandato del alcalde Pavel Muñoz. Ahora, vale la pena analizar las causas. Las causas que se han puesto sobre la mesa es violar la ley electoral en los comicios presidenciales de 2023. Es decir, volvemos al tema que en donde Pavel Muñoz participó activamente, dando o invitando a votar por Luisa González en las elecciones pasadas. Concejal, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet. A mí me gustaría indicar algo primero. La Ley Orgánica de la Función de Participación Ciudadana nos limita al Consejo Edilicio a promover, impulsar una revocatoria de mandato. Con esto, yo lo que quiero decir es, nosotros nos estamos pronunciando sobre este procedimiento y esta sentencia que ha sido emitida por el Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros no somos promotores, no somos impulsores, es un mecanismo de participación ciudadana, dicho sea de paso, Janet, creada en este ordenamiento jurídico correísta. Cuando tenían los 100 asambleístas en este parlamento, en donde hicieron todo este andamiaje, que ahora parecería que estos mecanismos les incomoda. Ya sucedió en su momento, Janet, cuando el expresidente Lasso activó el mecanismo de la muerte cruzada, pero también digo, estas inconsistencias que en determinado momento tienen de este lado de esta agrupación política. Recuerde usted, Janet, que en su momento el ex candidato presidencial Granja ya impulsó un proceso de revocatoria de mandato. Ahora esa organización política es la que apoya a la Revolución Ciudadana. Nos hemos tenido que pronunciar de forma tajante pidiendo respeto. Respeto porque el señor alcalde
Creo que desde mi punto de vista ha cometido un error al tildar de mamarrachos a ciudadanos que impulsen este mecanismo que lo prevé la ley, que es democrático. Y ahí hemos pedido respeto a los ciudadanos, respeto a que si es un mecanismo que lo prevé la ley, que ahí se pueda dilucidar, pues, si logran alcanzar el 10% del padrón electoral, esto es cerca de 205,000 firmas que deben recolectar en un periodo de 180 días, luego irá un proceso de consulta al pueblo quiteño si están o no están de acuerdo en una posible revocatoria del mandato del señor alcalde. Usted ha hecho referencia, Janet, en el preámbulo de la entrevista, que esto nace de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Los promotores de esta iniciativa han invocado a otra sentencia que en el año 2023 el señor alcalde cometió una infracción electoral. No hablo en supuesto, digo cometió, porque la sentencia no solo que está ejecutoriada, sino está ejecutada. Sí, y pagó la multa y todo. Pagó la multa y ha pedido disculpas. Pero ahí mi pregunta, concejal, porque digamos la normativa ecuatoriana, como la de casi todos los países, prohíbe procesar a una persona 2 veces por la misma razón. El Tribunal Contencioso Electoral ya le sancionó a Pavel Muñoz por haber infringido la ley electoral al haber hecho campaña en favor de Luisa González. Ya eso está saldado, y incluso, como digo, ya hasta pagó la multa, pidió disculpas, todo el alcalde, pero que nuevamente aprueben ahora un proceso de revocatoria por la misma razón, ¿no es incurrir en una ilegalidad? Esa es una máxima en derecho, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y qué bueno que usted saca esto, porque la sentencia no dice eso. La sentencia lo que dice es, si bien hay una sentencia no solo ejecutorial, sino ya ejecutada por los hechos de apagó la multa, ha pedido disculpas al pueblo quiteño, esto de ninguna forma puede obstruir a un proceso de participación ciudadana en donde buscan la revocatoria de acuerdo a estos incumplimientos. Hace más bien la sentencia esta diferenciación, pero por ejemplo, cuando se trata de alguna forma descalificar una sentencia en un Estado de Derecho, Janet, las sentencias se cumplen, las sentencias se ejecutan. Y si no estoy de acuerdo con una sentencia, tengo los mecanismos. Una de ellas, yo ya la he expuesto en varios medios de comunicación, queda ahí todavía una acción extraordinaria de protección que bien el señor alcalde la puede presentar ante la Corte Constitucional si él considera a su criterio que se ha vulnerado algún tipo de derecho en medio de este proceso. Todavía hay un mecanismo, pero más allá del insulto, más allá de la crítica a un tribunal electoral. Tan es así, Janet, que mire, que estamos acostumbrados en momentos de redes sociales a activar troll centers, que se ha tratado de descalificar, que aquí hay presiones políticas, que concejales que no estamos alineados a la línea política o ideológica del alcalde estaríamos detrás de esta pretensión, que no tiene ningún sentido. Veo más bien que ningún grupo político se ha manifestado en ese sentido, de la revocatoria me refiero, o peor aún, ¿qué interés podríamos tener nosotros si ni siquiera somos nosotros los que conformamos la vicealcaldía o la segunda vicepresidencia del Consejo Metropolitano? Entonces, vale la pena aclarar estas cosas porque parecería que en el ambiente de las redes sociales se quiere instaurar una narrativa a propósito del proceso y del periodo electoral que estamos viviendo. Y bueno, y la narrativa va de lado y lado. Quisiera, porque bueno, si bien se está planteando, usted ya lo ha explicado, que el Tribunal Contencioso Electoral considera que a pesar de que haya una sanción por violación a la ley electoral, no puede impedir que haya un proceso ciudadano de solicitud de revocatoria por la misma razón. Eso es lo que sí lo he entendido bien. Pero en el calor de las discusiones ya se discuten otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la gestión del alcalde Pavel Muñoz. ¿Cómo la catalogaría usted? Porque, pues digamos, eso es lo que yo veo en redes sociales, que si es bueno, que si es malo, que si hace, que si no hace, si ha cumplido, si no ha cumplido, y en base a ese criterios que están y van a recolectar firmas. Si eso es legítimo o no lo es, no me atrevería yo a calificarlo, pero eso es lo que está sucediendo. O sea, no le están yendo a preguntar a la gente, oye, ¿sabías que violó la ley electoral? Fírmeme aquí que le vamos a revocar el mandato por eso. Le están preguntando qué te parece la gestión del alcalde, que también es una forma, digamos, él debe estar atento, ¿no? Si la gente opina que no es buena su gestión y por eso apoya este proceso, por cualquier razón que se dé, debe haber una reflexión dentro de la alcaldía en general,
¿no? Mire usted, Janet, y es oportuno lo que usted señala. Serán 6 meses de recolección de firmas y probablemente luego se tomará un tiempo para convocar a esta consulta a los quiteños si quieren ratificar o no una revocatoria. A la vuelta de 6 meses, Janet, muy probablemente no se esté discutiendo si la causal por la que se inicia este mecanismo es por la infracción electoral que cometió en su momento, sino será una medición a su gestión. Exacto. Eso será a la vuelta de 9 meses. Y es ahí en donde también yo veo una oportunidad para el señor alcalde, de demostrar gestión, de demostrar lo que la ciudadanía demanda, lo que la ciudadanía en este momento requiere. Cuando nosotros, por cerca de 2 años, Janet, hemos estado en el Consejo Metropolitano pidiendo que se prioricen, por ejemplo, los temas de discusión de la ciudad, se priorice una agenda parlamentaria. Le escuchaba en su anterior entrevista, de la realidad nacional no dista de la realidad local. El Código Municipal tiene cerca de 4.500 artículos, Janet, que lejos de engordar ese Código Municipal presentando más proyectos de ordenanza, más bien hay que depurar esa normativa que tenemos en el Código Municipal. Entonces ahí venía la gestión del Consejo Metropolitano y la priorización de la agenda legislativa. Cuando nosotros reclamamos, por ejemplo, Janet, qué pasa con la ejecución presupuestaria de la municipalidad, para que tenga un dato los quiteños y los televidentes que nos ven ahora, cerca de 240 millones de dólares se dejaron de invertir el año pasado en la municipalidad. Para ponerles nada más una referencia a los ciudadanos que nos ven, con 240 millones de dólares se puede construir 10 hospitales de 100 camas cada uno. Eso es lo que se dejó de invertir el periodo pasado. Entonces es lógico, cuando en los barrios, en las parroquias, la gente reprocha, reclama y dice, no me llega obra acá, porque los presupuestos participativos no se ejecutan, porque las administraciones zonales no funcionan y parecería que están dedicados a otros temas en lugar de los temas urgentes. Entonces es lógico que el ciudadano va a reclamar, va a reprochar, va a manifestarse, y nosotros en el Consejo Metropolitano, legítimos representantes de la ciudadanía que nos ha elegido para fiscalizar, para legislar, bueno, también tenemos una voz ahí adentro, pero si no se nos escucha o no se nos quiere escuchar, es lógico que se activen este tipo de mecanismos. Claro, pero yo digo que está en juego todo lo que sucede dentro de la alcaldía, ¿sí? Y usted ha mencionado pues todo lo que los concejales pueden hacer, o cuál es la principal misión de los concejales, es la fiscalización de la labor del alcalde de Quito. Si los ciudadanos tenemos que finalmente acudir a un proceso de revocatoria porque no hay una respuesta tampoco en el Consejo Municipal, entonces también este proceso de revocatoria les pega. Sin lugar a dudas. Debería invitarles a la reflexión. ¿Por qué no se fiscaliza la gestión? Sin lugar a dudas, Janet, que este debe ser un llamado de atención a todos, sin lugar a dudas. Pero mire usted, cuando, por ejemplo, ejercemos un proceso de fiscalización y la información llega tarde, mal o nunca, es evidente que hay un bloqueo en los temas de fiscalización. Mire, le voy a colocar un caso que en los siguientes días tendré que presentar a la ciudadanía. Yo presido la Comisión de Ordenamiento Territorial, Janet, la que regulariza barrios. Sí. Entre otras cosas, de mis funciones como presidente, es la visita de barrios. He pedido insistentemente que me permitan acceder a la base de datos de los barrios que están inscritos en el municipio de Quito. Yo soy el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. ¿Sabe qué? No me quieren entregar porque aparentemente a alguien se le ocurrió que esa información es confidencial. Me toca judicializar. Yo que represento en el Consejo Metropolitano un sector que tengo la facultad de fiscalizar, no me entregan documentos. Me toca judicializar ese acceso a la información. Claro. Y ahí, por ejemplo, una tragedia, digamos, ahí está, digamos, los peligros en ciernes, voy a denominarlo así, porque si usted como concejal no tiene acceso a la información y el trabajo que se está haciendo sobre los barrios, las necesidades o las obras que se han hecho en los barrios, entonces cuando vienen las tragedias, todo el mundo se lava las manos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero, por ejemplo? ¿Por qué hasta el momento no se ejecutan acciones sobre los barrios como La Carreta, me parece que se llama? Carretas, mala memoria tengo yo, perdón, pero sobre el barrio Carretas, pero de lo que no me olvido es que es un barrio que tiene una gran parte, unas 29 casas, si no me equivoco, que están en una zona de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo? Están sobre una ladera que se va a caer en cualquier momento por efecto de las lluvias. Esto no es nuevo.
esto es de esta administración, de la anterior administración y de la anterior y de la anterior y de la anterior. Para poder tomar acciones están esperando que esas casas se caigan, ¿sí? Ahí entonces vamos a decir, ¿por qué no fiscalizaron? Por Entonces supuesto. yo le pregunto eso, o sea, usted, la información es pública, ¿por qué no toman acciones sobre, por ejemplo, las tragedias anunciadas? Porque es un engranaje de todo, Janet. Y usted acaba de develar uno de los problemas que la municipalidad lamentablemente no ha podido atender. Pero le voy a comentar algo para agravar la situación. Los ciudadanos que se encuentran en un asentamiento que está en riesgo, yo no puedo legalizarlos, no puedo regularizarlos, me prohíbe la ley. Nos podemos ir presos los concejales. Tenemos una empresa de hábitat y vivienda. Una empresa de hábitat y vivienda que debería estar dedicada, por ejemplo, a la reubicación de estos ciudadanos que están en estos sectores de riesgo. ¿Qué sucede con la empresa de hábitat y vivienda? No hay ningún fin, no hay ningún objetivo. En el 2023 apenas se posesionó el señor alcalde. Mencionó que si esa empresa, por ejemplo, no daba resultados en un año, debía ser liquidada. Entonces es todo el engranaje de la corporación municipal la que parecería que no funciona, Janet. Entonces hay estos ofrecimientos. Tenemos empresas que deberían estar dedicadas a algo y no lo hacen. Tenemos instituciones, entidades, a veces hasta haciendo doble trabajo. Por eso es esa masa laboral que tenemos en el municipio de Quito, cerca de 22,000 funcionarios, administraciones zonales que no atienden oportunamente al ciudadano y todo derivan al centro. El centro es el que tiene que responder. Hay que repensar este modelo de ciudad que tenemos. Nosotros hemos venido insistiendo por más de un año, Janet, la discusión del Estatuto Autonómico del Distrito Metropolitano de Quito que nos permite reorganizar la casa. El estatuto, a los ciudadanos que nos están viendo, es la Constitución de Quito, que nos permita asumir competencias, que nos permita asumir competencias regionales, que nos permita poner en orden las instituciones a la interna del municipio de Quito y ser eficientes. Esa es la discusión que debe haber en el Consejo. Y con eso yo regreso al principio, Janet, cuando digo debemos priorizar una agenda legislativa de la ciudad. Que esto, primero, sea un llamado de atención a todos. Y segundo, que sea oportunidad para demostrar gestión. ¿En qué está trabajando el alcalde? Digamos, ¿cuál es su misión ahorita? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el proyecto que está desarrollando? O sea, ¿qué es lo que informa ante el Consejo? ¿A qué está dedicado el alcalde Pavel Muñoz? Mire usted, cuando en su momento se anunció con bombos y platillos la construcción de estas rutas seguras, de estas calles seguras, lamentablemente hasta ahora no tenemos información real de que permita, por ejemplo, decir estos senderos seguros han bajado de alguna forma la incidencia en delitos, en robo a personas, que es el delito que más se comete en la ciudad. Cuando hacemos anuncios emblemáticos, pero no ejecutamos en obras emblemáticas. Cuando le pedimos al alcalde de Quito, por ejemplo, que discutamos la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias. No sucede. ¿Por qué el sistema de rutas y frecuencias? Porque el metro de Quito debe llegar a una sostenibilidad financiera. Pero eso fue una promesa de campaña. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué no lo pueden ejecutar? Porque eso también viene de atrás, ¿no? Y ni este alcalde, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, desde que se pensó en el metro de Quito, que dijeron antes de poner en marcha el metro de Quito tienen que estar reorganizadas las rutas dentro de la ciudad. Claro, porque les encantan las consultorías, Janet. Entonces voy a hacer consultoría en este periodo, viene el siguiente periodo, viene una nueva administración, entonces lo que dice es esa consultoría no me sirve, voy a contratar una nueva. Tenemos ya el plan maestro de movilidad que fue contratado y aprobado por la anterior administración, pero no lo ejecutan. En el presupuesto del año 2025 hay cerca de $400,000 destinados en una partida para la contratación de una consultoría para el sistema de rutas y frecuencias. ¿Qué es lo que sucede con el sistema integrado de recaudo del Metro de Quito? Para que la ciudadanía conozca, nosotros tenemos un déficit de operación de cerca de $50 millones por año. Y todo lo que esté alrededor del Metro de Quito debemos monetizarlo, Janet. Yo consulto ahora, ¿qué pasa con la publicidad que deberíamos estar vendiendo a la interna del Metro de Quito? Ya que menciona la publicidad, ¿sí? Yo sí quiero preguntarles a ustedes qué pasa con la normativa que hay en la ciudad de Quito, en donde está prohibida, yo diría, el 90% de la publicidad que vemos en la ciudad de Quito es ilegal. Y nadie hace nada. Yo esto lo denuncié hace un montón de tiempo
¿sí? Ahí medio se movieron las frutas, ahí medio dijeron ya vamos a hacer algo y a la final no se hizo nada. Y esto perjudica a personas que, por ejemplo, están en el área publicitaria de manera legal, pagan por cada una de las vallas que en donde ponen o venden publicidad, pagan un montón de plata. Pero de ahí, digamos, eso es el 10%. El 90% de las vallas que vemos en la ciudad o todo lo que vemos, rótulos y un montón de cosas, son ilegales. No hacen nada. Ahora, Janet, ¿Por qué nadie actúa sobre eso? Por ejemplo, que solo cobrando multas, ahí ustedes tuvieran un montón de dinero para poder ejecutar algún tipo de obra. esa es parte de la discusión, porque le voy a decir que hace falta en todo el ordenamiento de la ciudad. Cuando ahora ya se está discutiendo la ordenanza de publicidad exterior en el Distrito Metropolitano de Quito, obvio que los concejales vamos a estar pendientes, porque esta ordenanza de ninguna forma quiere decir que se vaya a perdonar multas, que se vaya a perdonar intereses de empresas que han trabajado o están trabajando en el tema de publicidad en la ciudad, que yo no les quiero satanizar, Janet, pero tienen que ceñirse a la norma de la municipalidad. Por favor, sí, es que esa es aquí. Entonces, o todos cumplimos la ley o todos incumplimos la ley. Y aquí la norma es todos incumplimos la ley, porque pobrecito yo no tengo trabajo, pobrecito no me dan oportunidades, entonces yo necesito vivir de esto y hago publicidad ilegal en perjuicio de las personas que están haciéndolo de manera legal y sobre todo en perjuicio de una ciudad que tiene una contaminación visual brutal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo digo, aquí las normas existen, todas están ahí, lo que nos encanta es incumplirlas. todo está regulado, Janet. Todo está regulado, demasiado regulado. Lo que pasa es que a veces también falta decisión, Janet. Decisión en esta ciudad, hay que tomar decisiones sobre los cables que tenemos, que es basura aérea, hay que tomar decisiones sobre el comercio autónomo, hay que tomar decisiones sobre publicidad exterior, hay que tomar decisiones sobre la seguridad en el espacio público del Distrito Metropolitano de Quito, hay que tomar decisiones sobre las administraciones zonales, hay que tomar decisiones sobre la ejecución presupuestaria. Entonces, claro, si hacemos todo un análisis de lo que sucede en la ciudad, muy probablemente se justifica las iniciativas y manifestaciones ciudadanas en torno a un reproche con la administración actual. Perfecto, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo, concejal, por estar esta mañana con nosotros hablándonos del proceso de revocatoria que se ha aprobado en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del alcalde Pavel Muñoz. Había la duda porque, pues de acuerdo a nuestra normativa, simplemente resumo lo que hemos hablado en torno a este tema, había una duda sobre la posibilidad de procesar al alcalde Pavel Muñoz 2 veces por el mismo tema, porque ya fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral por infracción a la ley electoral, esto por hacer campaña en favor de Luisa González desde la alcaldía de Quito, o sea, como alcalde de Quito. Pero lo que ha respondido el Tribunal Contencioso Electoral es que uno son los procesos electorales y esto es un proceso legítimo de iniciativa ciudadana que quiere volver a sancionarlo por la misma razón y ahí no pueden hacer nada y ha aprobado el 14 de marzo este proceso para que inicie la recolección de firmas. ¿Cuántas firmas se necesitan? 205.636 firmas válidas para poder aprobar un proceso de revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz. Eso como resumen de esta entrevista. Gracias, concejal. Gracias, Janet, a las órdenes. Tenemos ya conectado al alcalde de Atacames, que nos va a contar cómo está la situación por el derrame petrolero que afecta a nuestra querida provincia de Esmeraldas. Carla. Así es, de manera breve entonces, atención porque llegaron los Red Days, llegaron a Claro, en donde tú puedes renovar tu celular, tu laptop y hasta con el 50% de descuento. Ahorra hasta el próximo 20 de marzo y no dejes pasar esta oportunidad, pídelo en claro.com.es. Y de manera breve les cuento que la fiscal colombiana Consuelo Montañez Dueñas fue sentenciada a 8 años de prisión por alterar pruebas en el secuestro de Fernando Balda, beneficiando así a los responsables del crimen. El fallo lo declaró culpable de fraude procesal y prevaricato, ya que modificó pruebas para reducir la gravedad del delito de secuestro. Además de la pena de cárcel, fue inhabilitada por 905 meses, destituida de su cargo y multada con 346.65 salarios mínimos legales en Colombia. La Corte también ordenó investigar al abogado Francisco
Francisco Tualonga Bedoya, defensor de los 2 secuestradores beneficiados de este fraude. Esta sentencia reforzaría el fallo contra Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia de Ecuador, y debilita también el discurso que en su momento dio el expresidente Rafael Correa de que habría sido un secuestro simple. Correa es señalado como uno de los autores mediatos de este secuestro. Incluso si él fuera capturado, enfrentaría 9 años de prisión por el caso Balda. Muy bien, nos conectamos a esta hora con el alcalde de Atacames. Él nos va a comentar a esta hora de la mañana cómo está la situación en este cantón turístico que también ha sido afectado por el tema del derrame petrolero en la provincia de Esmeraldas. William Mendoza, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Anet, muchísimas gracias a todos los televidentes, sí, para informarle lo que realmente está pasando en nuestro cantón. Nosotros estamos sufriendo mucho por el tema de la escasez de lo que tiene que ver el agua. Es un tema bastante crítico, ya que nosotros como Cantón Atacames pertenecemos a una mancomunidad que se dio en gobiernos anteriores y todo el líquido pues es captado del río Esmeralda, el cual en estos momentos está seriamente contaminado con petróleo. Esto ha hecho pues que Atacames también se afecte. La gente de los barrios, de todos los sectores, la parte hotelera, los prestadores de servicios pues están pidiendo a grito el líquido vital. Y esto pues está afectando la economía de las familias atacameñas. ¿Por qué la economía? Porque este es un cantón netamente turístico, que el 90% de sus habitantes depende del turismo, depende de ustedes, de los de la sierra, de las partes del país, turistas también extranjeros que vienen a la gastronomía de nuestra playa y no podemos atenderlos como realmente se merecen. Entonces, las familias atacameñas no pueden llevar en estos momentos el pan a la mesa. Es ahí donde se está complicando la situación del cantón Atacames. Las partes de su centro, del hospital, todo está con falta de agua. Pero además de eso, hemos hecho nuestra propia gestión a través del municipio y también tocando puertas. También el señor presidente de la República, a través de su gobernador, su representante en la provincia, nos ha dotado de tanqueros y también nos está dotando de agua. Pero hace falta mucho más, Janet, falta muchísimo más. Alcalde, ¿cuántas personas están afectadas por la falta de agua en su cantón? Bueno, en el cantón Atacames, en el 90% de su población, porque de las 5 parroquias que tenemos, las 4 rurales y una urbana, una parroquia tiene su propia planta de agua, pero es una planta de agua pequeña, muy pequeña, que solo abastece a su parroquia. El resto de las parroquias estamos totalmente sin agua. Sin agua, nos toca pues a veces jalar el agua de pozo, de río, para los baños, para lavar, pero para el agua de consumo pues estamos trayendo de la planta, de las reservas que había para probarse. Y también pues sabemos que el señor presidente ha desplegado unas barcazas llenas de aguas, no sé cuántos metros cúbicos tiene cada barcaza, y de ahí están cargando también los tanqueros para abastecer pues a la ciudadanía atacameña, a toda la provincia que está siendo afectada. Ahora, alcalde, usted dice que en este momento evidentemente la población está seriamente afectada por la contaminación del río Esmeraldas, que es desde donde toman ustedes el agua para utilizarla en distintas labores y para tomar también. Es decir, me imagino que toman del río y la tratan de alguna manera para que pueda llegar a las casas de las personas. Así es. Hablemos primero de, digamos, lo que en emergencia se ha hecho. Usted dice, el presidente de la República ha enviado o va a enviar agua o estas barcazas. Desde el gobierno nacional se dice pues que se está actuando ya y que gran parte de la población está atendida. ¿Cuál es la realidad a hoy de los habitantes del cantón Atacames y sus parroquias? Bueno, ¿les ha llegado el agua pues en medio de esta contingencia, como acciones emergentes a través de tanqueros o donación de agua en bidones, en botellas? Bueno, a nosotros nos ha llegado agua en tanqueros. Nosotros estamos, vuelvo a insistir, gestionando también, aparte pues con la empresa privada también, a más de lo que el señor presidente ha delegado al cantón Atacames, a través pues de sus ministros, a través de las personas encargadas. Pero insisto, hace falta mucho más. Atacames es un cantón de 60.000 habitantes más, los que nos visitan también. Eso es importante tenerlo claro. 5 tanqueros que tenemos en el cantón Atacames no nos abastece para cumplirle a toda la ciudadanía.
Si nosotros estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana, 12 de la noche, trabajando sin descansar, agradecerle al equipo extraordinario también que me acompaña, que día a día hace también posible que llegue el agua a los diferentes barrios, racionada, pero llega de poco a poco. Entonces eso es importante, Yané, tenerlo claro. El gobierno sí está ayudando, sí está desplegando, pero hace falta mucho más, sabiendo pues que no es solamente el agua, ahora ya faltan raciones de alimentos porque la gente no ha podido salir a trabajar, no ha podido generar recursos, y especialmente en el Cantón Atacame, que es un cantón, como insisto, netamente turístico, y la segunda fuerza económica del Cantón Atacame es la de los pescadores, también que están siendo afectados, que no tienen salida a pescar, que no pueden generar recursos a su familia, y en esto los más perjudicados son los más pequeños de la casa. El MIES, gestión de riesgo, también ha llegado, especialmente en el Cantón Atacame, se han entregado casi 100 raciones, que es muy poco, muy limitado. Hace falta mucho más, sabiendo que nosotros venimos de unas inundaciones hace poco, que la parroquia Súa se inundó, que parte de la cabecera cantonal se inundó, que la parroquia no se inundó, que esta gente es la que está recibiendo la ayuda, la que están en la ribera, que no tienen cómo a veces comprar un tanque, pero a veces para el alimento. Entonces es ahí donde necesitamos atacar con muchísima eficiencia y con muchísimo compromiso. Como usted mismo lo ha descrito, Atacames es un cantón turístico y estamos próximos a un nuevo feriado. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo están las playas? Dicen que las playas, ya la mancha negra ha llegado a las playas. No sé si las playas de Atacame, Same, Tonsupa están afectadas con la mancha de petróleo. ¿Qué le podemos decir a los turistas que ya tenían planificado un viaje hacia la provincia de Esmeraldas en el próximo feriado? ¿Cómo ve usted el próximo feriado para Esmeraldas? Quiero agradecerle a los colegas alcaldes que nos están desplegando tanqueros. Nosotros hasta este momento tenemos aproximadamente 5 tanqueros cisternas y 4 pequeños, los cuales están distribuyendo agua en todo el cantón, y esperamos solucionarlo abasteciendo agua a los hoteleros, abasteciendo agua a los prestadores de servicios, porque en el recinto Sames también tenemos una planta de una empresa privada que también nos está ayudando a abastecer. Entonces esperamos solucionarlo por lo menos en un 70%, 80% para poderlos recibir a los turistas con los brazos abiertos. ¿Y la playa está contaminada? ¿La mancha negra ha llegado a las playas o no? Absolutamente nada. Repítanos eso, por favor, que es importantísimo que quede. Digo, Janet, hasta ahorita en la playa de Atacames, en la playa de Tonsupa, todavía no ha llegado absolutamente nada. Anoche, a las 10 de la noche, se pasó un comunicado que había partículas de petróleo en el recinto Same. Estoy con un equipo ahorita en territorio esperando que me pasen la información para confirmar si es verídica o es falsa. Perfecto, estaremos pendientes de eso entonces, alcalde, porque pues en la solidaridad que tenemos que tener todos, como les digo, una provincia que la crisis no es nueva, esto es un elemento más que agrava la crisis que vive la provincia de Esmeraldas en distintos aspectos, economía, seguridad y todo. Un llamado a toda la gente para que en este momento se informe bien, no cancele sus viajes. Están los alcaldes todos trabajando en conjunto con el gobierno nacional, con la empresa privada, para que el agua no falte en el próximo feriado y podamos de esa manera apoyar ahora más que nunca a la provincia de Esmeraldas. Y es importantísimo en este momento crítico que estamos pasando decirle a la ciudadanía que las puertas de Atacame están abiertas y que vamos a cumplir con el abastecimiento de agua, y que nuestros hoteleros, nuestros prestadores de servicios van a responder pues a las necesidades del visitante, y que tengan esa certeza de que los vamos a recibir con los brazos abiertos, que nos apoyen. Perfecto, alcalde, pues así le haremos llegar a la ciudadanía a través de nuestras redes sociales, a la de Quito principalmente, en donde se concentra gran parte, la mayoría podría decir, del turismo que siempre aprovecha pues el feriado para ir a las hermosas y cercanas playas de Esmeraldas. Muchísimas gracias, estaremos atentos a que usted nos confirme si la mancha llega o no llega a las playas. Creo que es importante que la gente lo sepa. No, espero de corazón no hay ningún problema. Que no, y que se mantenga así, que la mancha se logre controlar y que no llegue a las playas más turísticas como son las de Same, Tonsupa y Atacames. Gracias, alcalde. Muchas gracias, Yané. Muchas gracias.
Muy bien, a ustedes también muchísimas gracias por escucharnos, por contactarse con nosotros, por seguirnos en nuestras redes sociales. Les pido como siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver estas entrevistas en vivo de 8 a 9 y media de la mañana y también pueden repetirlas si así es del caso para poder llenarse de argumentos. Eso es lo que nosotros queremos, entrevistar distintos tipos de personas, darle micrófono a distintos tipos de voces para que puedan ustedes llenarse de argumentos frente a lo que se discute en coyuntura a nivel nacional e internacional. Gracias y que tengan un buen día. «35 años. 35 años junto a los ecuatorianos. 35 años apoyando la equidad. 35 años respaldando el mundo de mañana. 35 años creando oportunidades para todos. 35 años orgullosamente sostenibles. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC,